El país se sorprendió esta semana con el anuncio presidencial de la creación de una comisión asesora especializada en el tema de corrupción y coordinada por Naciones Unidas. Viene a ser una especie de garantía, vamos, si le pones a Naciones Unidas esto es en serio, tiene muchísimo de respetabilidad. Recibo en este espacio para charlar de este tema con el coordinador residente de Naciones Unidas en Ecuador, el señor Arnaud Peral, a quien le agradezco la gentileza de estar acá. Mucho gusto. A ver, explíqueme el sentido de la comisión, en qué marco se inscribe, qué perspectivas tiene. Señor Peral, bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco, por este espacio y para poder explicar un poco más lo que se anunció esta semana de la creación de esta Comisión Internacional de Expertos contra la Corrupción en el contexto del Ecuador. A ver, primero es importante subrayar que desde Naciones Unidas, o sea, en el foro de Naciones Unidas, los Estados miembros están buscando cada vez más soluciones innovadoras, si podemos decirlo de esta manera, para implementar de manera más eficaz la prevención de la corrupción y la lucha contra la corrupción. Correcto. Y contra la impunidad y por la transparencia. Hay una percepción, en particular en nuestra región de América Latina y el Caribe, sabemos que ha tenido impactos políticos importantísimos, una frustración muy grande de los ciudadanos por una percepción ahí de una corrupción que se está expandiendo. Entonces necesitamos reforzar de todas las maneras que encontramos la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Naciones Unidas tiene un marco, tiene una convención internacional contra la corrupción que ha firmado el Ecuador en el 2005 y se ha dado y se está dando cooperación técnica bilateral, multilateral con el Ecuador y con muchos países en este ámbito. Pero se quería hacer algo más, como así hizo el caso con el caso de la Comisión de Guatemala, de la CICI contra la impunidad, la Comisión de la OEA en Honduras. Se está buscando otras fórmulas. Y lo que se plantea para el contexto del Ecuador no es una comisión como la de Guatemala, es más un grupo de expertos respaldado con una secretaría técnica que ofrece la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, que es el órgano de la ONU especializado en este tema, para que dé un respaldo, no sustituyéndose a los esfuerzos del país, de los órganos de control y de la sociedad civil, pero ayudando a reforzar los marcos institucionales, eventualmente los marcos jurídicos o la política pública para que sea más eficaz. De eso se trata. Yo estuve presente en la firma de la Convención Mundial de la Corrupción. Yo era embajador en México en diciembre del 2013 en Yucatán y firmó el señor Ramiro Larrea Santos, que era el presidente de la Comisión Anticorrupción. Y yo recuerdo desde ese momento la discusión fue esta, que es la que ustedes tienen ahora. No somos una comisión interventora de la corrupción ni para enfrentar a la corrupción caso por caso en las naciones, no. Nuestra política es a discutir mecanismos, términos, funcionalidad, asesoría, para que sean las naciones las que enfrenten la corrupción. Ya, en ese plano, ¿cómo le vio al Ecuador? A ver, bueno, el Ecuador tiene muchísimos retos, obviamente. Yo creo que es un país que ha hecho grandes esfuerzos para fortalecer sus marcos normativos, para fortalecer su institucionalidad, sus órganos de control, y eso, digamos, hemos visto una evolución que ha sido reconocido en los informes de evaluación externa sobre la implementación de la convención, ¿no? En el caso del Ecuador, el último informe tiene 2 años, esos avances han sido reconocidos. Pero todavía la percepción es que no se está haciendo suficiente, que los procesos son demasiado lentos y que terminan en impunidad, que todavía hay una percepción de una gran... que todavía hay demasiados casos de corrupción y demasiada tolerancia a la corrupción también, ¿no? Por parte de actores públicos, privados, y esos son temas que no son fáciles de abordar, porque es, al final de cuentas, también temas casi culturales. Entonces, ganar eficiencia es lo que necesitamos encontrar.
y eso se requiere de esfuerzos muy articulados, mancomunados entre diferentes actores, de sociedad civil, pero también de los mismos órganos de control. Ayudar, si se puede, y eso es lo que va a hacer esta comisión, ir trabajando con los órganos de control, en particular con la Fiscalía, para ver cómo esta expertise internacional ya más permanente en el país, porque no es que no se ha dado, pero ha sido como más puntual, puede ayudar a encontrar fórmulas basadas en otras prácticas de otros países que permite acelerar los pasos. ¿Por qué no se compara con Guatemala? Y digo porque para muchos de nuestros voceros de opinión pública acá en el Ecuador, esa era la esperanza. Sí. No era el que vengan ustedes en la condición a que vienen. Y además, cuidado, no es que vienen porque a ellos se les ocurrió o al gobierno se le ocurrió que solo sean una comisión asesora. No, eso manda la Convención Mundial en contra de la corrupción, ya es un instrumento legal. Lo de Guatemala, ¿por qué es diferente y por qué no es aplicable al Ecuador? Claro que sí. A ver, lo de Guatemala, o sea, cada país tiene un contexto histórico y político muy particular. Hay que recordar que la discusión sobre la creación de la Comisión contra la Impunidad en el caso de Guatemala surgió a raíz de la implementación de los acuerdos de paz, una percepción de que no estaban funcionando los órganos de control. Entonces hubo un consenso para, de hecho, realizar una consulta constitucional y solicitar a Naciones Unidas la creación de una comisión que tenga una particularidad muy única. ¿Tan alta era la corrupción en Guatemala? De iniciativa, sí. Pues, ¿Era tan grave el problema? El tema era tan grave que los actores políticos de este momento, y cuando se inició a hablar en 2004, 2005, duró hasta 2007 para empezar a establecer la comisión, se decidió darles unas atribuciones que les permite tener iniciativa de investigación. O sea, el trabajo principal de la CICIG en Guatemala no es tan diferente a esta comisión, pero con dos diferencias importantes. Primero, tener iniciativa de investigación, ¿sí? Que eso no lo va a tener esta comisión de expertos en el caso de Ecuador. Y segundo, el tamaño. En el contexto de Guatemala estamos hablando de una comisión que tiene más de 150 personas, que cuesta $15 millones al año, ¿sí? O sea, por y que los tiene que pagar Guatemala, cuidado. Que lo paga Guatemala de una forma u otra, lo ha pagado la cooperación internacional, lo han respaldado muchos países, pero al final de cuentas son recursos que también hubiera podido ir tal vez a otros temas. O sea, es un esfuerzo mayor, estamos hablando de 160, casi 170 millones de dólares desde 2007. Un hospital de niños con 15 millones al año es un hospital valioso. Ya, solo les pongo ese entonces, yo creo que también a todas las voces y las personas que piensan sería mejor una comisión como la de Guatemala, ojo, ¿sí? O sea, montar ese tipo de aparataje es complejo y también deja la percepción a veces ciudadana y de los mismos órganos de control que los está sustituyendo. Y como bien estabas recordando, la convención llama, y el acuerdo intergubernamental llama a que los países fortalezcan y que Naciones Unidas ayude a fortalecer los órganos del país, que ayude a fortalecer la política pública, a fortalecer los órganos de control y llamar y ayudar a federar el trabajo fundamental que tiene la sociedad civil. No se va a hacer ningún trabajo de espalda a la sociedad civil. En estos meses ahora de establecimiento de la comisión vamos a trabajar, vamos a dialogar con la sociedad civil en el espectro más amplio que se puede, con total independencia e imparcialidad, escuchar las voces, las contribuciones para ver cómo podemos sumar fuerzas en el trabajo de esta comisión. Arno, uno de los puntos, yo recuerdo que participé, yo fui parte de ese debate, inclusive lo propuse, si se revisa el diario de debates de esa firma de la convención se encontrará, con la preocupación de, sí, vamos, combatimos la corrupción, lo combatimos judicialmente, lo combatimos policialmente, de acuerdo, con políticas públicas, de acuerdo, pero ¿cómo nos enfrentamos a otro de los fenómenos que surgen de esta lucha contra la corrupción, que es la deshonra? La acusación infame, sin ningún tipo de pruebas, y las personas que terminan siendo victimadas en la prensa o en las redes sociales. Ese fenómeno lo sigue discutiendo Naciones Unidas, lo podría enfrentar acá. Fíjate que podría ser una experiencia innovadora en ese sentido, porque
las personas victimadas frente a la prensa ya no tienen defensa, no tienen recursos, terminan afectadas y asesinadas su imagen, violando sus derechos humanos. El derecho a la honra y el buen nombre es un derecho humano. ¿Cómo lo enfrentas, Arnaud Peral? A ver, efectivamente eso es un tema que lamentablemente estamos viendo en todos los países de la región, ¿no? La utilización política, mediática de los diferentes casos de corrupción o la percepción de casos de corrupción. Eso es un tema fundamental que obviamente esta comisión tendrá que ir mirando también, Sí. ir aprendiendo. Tienen que hacer. Tiene que ir aprendiendo, o sea, es la primera vez que se va a hacer este intento aquí en Ecuador. Estamos apenas arrancando hace unos días. Creo que el nivel y la calidad de los expertos que se ha podido seleccionar, por lo menos en esta primera fase, yo creo que habla bien, o sea, nace bien. Yo creo que son gente que pueden aportar muchísimo en aspectos técnicos. Y repito, en estos meses se va a hablar con diferentes actores y se va a escuchar un poco qué esperan de esta comisión y ir estableciendo un plan de trabajo. Eso es la tarea principal de esta primera fase. Empecemos, veamos qué es el alcance de esta comisión, los estatutos, digamos, más allá de los 3 ámbitos que se han planteado en los anuncios iniciales. Tenemos que ir trabajando con letra fina, ahora con quién trabajamos, qué tipo de casos eventualmente se puede respaldar o no, y cuál es el alcance que puede tener una comisión de este tipo. Son solamente 5 expertos con una secretaría técnica, o sea, por eso tiene que tener como tiros de precisión, o sea, no puede tratar de abarcar demasiado, pero seguramente el tema que menciona tendrá que ser también analizado y escuchado, porque la utilización y la politización de la percepción de corrupción también es un tema fundamental que afecta a la confianza de la misma, Exacto, de los mismos órganos y de la sociedad. Correcto, Hay que ir superando esto, ¿sí? Hay que ir trabajando los fundamentos desde la prevención, desde la eficacia, desde lo judicial y de la eficacia de la política pública. Pero espero que ahora vamos a poder entrar y ir despolitizando lo más que se puede esos temas para que sea un trabajo sobre todo técnico y no político. Claro, a ver, tómenlo así. No puede un líder de opinión pública, no puede un líder político, cualquiera fuese, acusar en los micrófonos, juzgar en los micrófonos a las personas. No pueden las instituciones, fiscalía, judicaturas y demás, someterse a un juicio de opinión pública antes que un debido proceso, a poner a las leyes atrás de las noticias. Eso es terrible. Y tercero, no se puede acusar sin pruebas. No se puede acusar sin pruebas. Eso termina siendo nefasto. Vean lo que pasó en Guatemala, refléjese. Recuerdo que el presidente de la República terminó acusado por un ciudadano que se suicidó, pero que dejó preparado todo para acusarlo, cuando en realidad no existía culpa alguna. Son experiencias dramáticas. Lo que acaba de pasar con Alan García es otra. Sí, por favor, tomen en cuenta esto. Ustedes, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿Qué van a hacer? ¿Y qué informe van a entregar? ¿Qué debemos esperar de ustedes? Porque también, a la larga, el que se convoque a Naciones Unidas, vean, para mi criterio, siempre será muy importante. Tiene un altísimo nivel. Por lo tanto, no nos pueden fallar en esa confiabilidad. Arnaud Peral. Muchísimas gracias, muy importante, muy buena pregunta. A ver, primero sobre la duración, ¿sí? Entonces ahora arrancamos una primera fase inicial que durará de 3 a 6 meses, dependiendo de la velocidad con la cual se va a poder llegar a establecer los estatutos, a establecer los socios, a establecer el marco en el cual va a intervenir y el plan de trabajo. Hay muchísimo empeño por parte de los expertos. Vieron una gran apertura de la sociedad civil, de los órganos de control, del gobierno, de los diferentes actores que han podido escuchar esos últimos días y están con gran entusiasmo de poder aportar sus conocimientos
de lo positivo tal vez y también de lo no tan exitoso que ha habido en otros contextos, ¿no? Correcto. Es interesante que tengamos expertos que vengan de Guatemala, de Honduras, donde hay dos modelos de comisiones justamente, un experto de España, una experta de Estados Unidos que trabaja en Naciones Unidas, un brasilero también por los casos como Odebrecht. O sea, tenemos muy altos perfiles. ¿Cuál es nuestra expectativa? En este periodo también ir trabajando con la comunidad internacional, con los Estados miembros, para encontrar recursos internacionales. Ya tenemos expresiones, yo no quiero entrar, digamos, en el detalle de con quién y cómo y cuánto, pero ya hay expresiones de interés de varios países de respaldar este esfuerzo, porque nuestra expectativa es que pueda ser financiado por la cooperación internacional, ¿sí? Para que se mantenga también una autonomía, una independencia del gobierno, del Estado ecuatoriano, y eso es importante. En términos de plazo, mi esperanza, y eso lo hablo un poco más a nivel personal, sería que pueda durar por lo menos 4 o 5 años, ¿sí? Como ir más allá de este periodo gubernamental. Ojalá para que también tenga tiempo de producir resultados, o sea, en 1 año o 2 años, inclusive para alguna el nuevo misión gobierno, técnica. para la nueva bancada política, sí, totalmente de acuerdo. Eso sería interesante que pueda superar un periodo gubernamental. Es muy inicial, estamos apenas ahí en los primeros pasos de unos días apenas, entonces habrá que ver y podríamos volver a hablar en 1 mes o 2, ya cuando ya tendremos los primeros elementos del plan de trabajo, y con mucho gusto con los colegas de la oficina misma, de la Secretaría Técnica que representa UNODC, ahí entrar un poco más en detalle de qué va a hacer, cómo, con quién. O qué lo está haciendo. Y lo que, perdón. Y lo que está haciendo. Y lo que está haciendo en este momento, porque están apenas llegado. Yo aquí como representante del secretario general, lo que le puedo decir es que tenemos pleno respaldo del secretario general. Envió una carta, de hecho, respaldando la idea de esta comisión con una secretaría técnica de UNODC, entonces hay un respaldo político de Naciones Unidas. Y yo creo que este respaldo viene de lo que te comentaba al inicio, de la necesidad de encontrar fórmulas que ayuden a poner el pie al acelerador, ¿sí? Tal vez no va a ser digamos, la solución milagro, no existe, eso tiene que ser un esfuerzo conjunto, pero ojalá ayude a ser más eficaz en la ayuda internacional y apoyo internacional en esta lucha tan compleja que tiene tantas aristas. Las Naciones Unidas tienen alta confiabilidad, para nosotros al menos, y lo hablo en lo personal, nunca hablo en nombre de ningún grupo. Esta es una buena ocasión para ratificar una alta expectativa que se tiene sobre Naciones Unidas y un buen funcionamiento. Arnold Perol, muchas gracias por estar con nosotros, señor. Gracias por estar aquí. Y le recuerdo a usted, estimado amigo, estimada amiga oyente, estamos en crowdfunding, ayúdenos, done a Ecuador Inmediato, entre a la página www.aportesecuadorinmediato.com, es una campaña mundial, y bueno, participe con nosotros para construir con un medio que hace periodismo responsable. Esto es Ecuador Inmediato Radio, vuelvo.